Hola, bienvenidos al primer capítulo de este podcast, que se llama Psicoamigas. Mi nombre es Camila Sierra. Yo soy María José Rojas. Y por último, mi nombre es Gabriela Cariba. Y somos un grupo de amigas estudiantes de la carrera de Psicología y estaremos hablando de diversos temas que nos acompañan en el día a día. Bueno, hoy día nuestro tema principal es sobre el lenguaje inclusivo, un tema muy hablado últimamente, en donde se utilizan iconos como la arroba y la X para sustituir la A o la O, en palabras como amigo, compañeros, hermanos. Igual mencionando otro caso, que últimamente es muy juzgado, es donde se sustituyen las mismas letras pero por la E. Bueno, más adelante igual veremos por qué es tan juzgado. Esto del lenguaje inclusivo es muy conocido, pero que no mucha gente sabe utilizarlo. Pero para eso creamos este episodio de este podcast para poder enseñarle a ustedes todo sobre este tema. Para empezar nuestro primer capítulo, yo creo que es importante que primero conozcamos qué es el lenguaje inclusivo. Lo acabo de buscar en una página de internet llamada Naciones Unidas que dice: por lenguaje inclusivo, en cuanto al género, se entiende la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular, y sin perpetuar estereotipos de género. O sea que, en otras palabras, básicamente, es hablar sin excluir a ningún grupo. Ya que, por ejemplo, si hablamos sobre un salón de clases y decimos alumnos, estamos excluyendo a las alumnas de esa misma sala. Entonces, para evitar esto, mejor lo cambiamos por la palabra estudiantes. Igual esta inclusión igual se llevó tiempo después, ya que al principio se utilizaban los signos como mencionamos antes, como el arroba y la X. Pero, ¿ustedes saben por qué esto es más un problema que una solución? Bueno, pues es porque es una buena idea para escribirlo, pero es un gran problema para decirlo verbalmente. Claro, al decir las letras ya se pierde la palabra original, por ejemplo con la X en la palabra amigos. Suena muy raro. Sí, por eso principalmente solo se utilizan en escritos, en donde al verlo se puede intuir a lo que se refiere la frase. Entonces, me gustaría saber qué es lo que se hace cuando hablamos verbalmente de muchos grupos juntos. Para ese tipo de casos, se intenta cambiar las palabras cuando se habla sobre padre y madre. Se sustituye por la familia, por ejemplo. Y otro ejemplo es cuando hablamos de abuelo y abuela, mejor decir personas mayores. Aunque es un poco complicado buscar las palabras correctas, no es algo imposible. Claro, y además teniendo todo esto en cuenta ya se puede entender por qué es un poco confuso al utilizarlo. Igual también les quería mencionar que esto que mencionaremos es un tema aparte de la inclusión de género, ya que la RAE no lo reconoce como tal. Pero se habla mucho y se juzga mucho el tema de la E en palabras como amigues, compañeres, niñe, y así un sinfín de palabras. Bueno, aquí hay una cita de una página de internet llamada Proyecto Impacto que dice: cada vez es más frecuente que se pronuncien las palabras amigue, todes, les, nosotres, entre otros, donde se sustituyen las vocales A y O, pero el uso de la letra E como marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español. Así lo dice la RAE, en donde añade que además es innecesario, pues el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género, sesgos sexistas y diversas formas de discriminación que constituyen la base de la desigualdad. El documento deja en claro que el sistema lingüístico del español ofrece posibilidades para que no haya discriminación sexual en su uso, existiendo múltiples recursos lingüísticos que no requieren un desdoblamiento continuo, donde es la única solución al sexismo en el lenguaje. Claro, y además también es importante decir que es juzgado, ya que como se cambia el formato original de una palabra,
Aunque es un buen intento para la inclusión, la RAE también menciona que ya existen palabras para evitar el sexismo en el lenguaje, tomando como ejemplo las palabras mencionadas antes como estudiantes, personas mayores, etc. Exacto. Igual, continuando con el tema, quería preguntarle a ustedes qué opinan acerca del lenguaje inclusivo. Si creen que es necesario o algo que se debería usar, o si deberíamos quedarnos con el lenguaje que se conoce desde siempre. Bueno, yo considero que está bien el lenguaje inclusivo, pero con las palabras que usamos como estudiantes, familia, personas mayores, porque realmente no me gusta cómo suenan las palabras con la E. Sí, igual para la gente mayor se le hace un poco complicado ese cambio. Sí, porque siento que es como muy de generaciones. Incluso hay gente también de nuestra misma generación que tampoco sabemos cómo usarlo correctamente. Entonces sí, yo también creo que en verdad con las palabras ya establecidas como tú decías, Mari, como estudiantes y cosas así ya es más sencillo, como que es más fácil. Para todos es como más fácil esa solución. Sí. Sí. Bueno, para finalizar, les doy las gracias por llegar a este punto y por escucharnos. Espero que nos veamos muy pronto. Y recuerden que todos los martes sacamos un episodio, así que queden atentos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao. Chao.